Bueno, pues vamos a meternos de lleno en la fascinante y a menudo turbulenta historia de cómo la guerra ha ido moldeando la ciencia de la mente del soldado. Para empezar, un hecho que es brutal. Hace poco más de un siglo, el concepto de trauma de guerra simplemente no existía. Si la mente de un soldado se rompía bajo una presión que ni podemos imaginar, el diagnóstico era así de simple y a menudo fatal. Era un cobarde. Y punto. Y entonces llegó la Primera Guerra Mundial. Y con ella, esta cifra, 200.000. Es el número estimado de casos de lo que llamaron shell shock, o neurosis de guerra, solo en ese conflicto. Fue una crisis de salud mental tan enorme que obligó a los ejércitos a enfrentarse a una nueva realidad. La mente era un campo de batalla tan real como las propias trincheras. Y aquí es donde nos hacemos la gran pregunta que va a guiar todo este análisis. ¿Cómo hemos pasado de ejecutar a gente por cobardía a usar terapias de realidad virtual para tratar el trauma? Es un viaje alucinante que no solo define la guerra moderna, sino también cómo entendemos la psicología hoy en día. Vale, pues nuestro primer capítulo arranca en el barro, en el puro caos de la Gran Guerra. El lugar donde, por absoluta necesidad, nació la psicología militar. El gran misterio de la época era el shell shock. Nadie sabía muy bien qué era. Al principio, los médicos pensaban que las ondas expansivas de la artillería dañaban físicamente el cerebro. Pero claro, pronto se dieron cuenta de que muchísimos soldados que se derrumbaban no habían estado ni cerca de una explosión. La herida no era física, era psicológica. Y claro, ante este problemón surgieron dos filosofías, dos caminos totalmente distintos. Los británicos, que llevaban ya mucho tiempo en la guerra, se centraron en tratar el trauma una vez que aparecía. En cambio, Estados Unidos, que entró más tarde, apostó por algo radicalmente nuevo, intentar predecir quién se iba a romper antes siquiera de enviarlo al frente, o sea, tratamiento contra selección. Y aquí es donde vemos una innovación increíble. Para llevar a cabo ese plan de selección masiva, los psicólogos estadounidenses crearon los test Army Alpha y Army Beta. El Alpha era para los que sabían leer y escribir, pero el Beta era una genialidad. Era no verbal para los analfabetos o los que no hablaban inglés. Medía la capacidad de razonar solo con imágenes y símbolos. La escala de este programa fue, una auténtica locura. Casi 2 millones de reclutas pasaron por estas pruebas. Esto no solo cambió al ejército, sino que demostró que se podía hacer evaluación psicológica a gran escala. De hecho, y esto es muy curioso, estos tests son los abuelos directos de muchos de los tests de inteligencia y de aptitud que se usan hoy, como el famoso SAT para entrar en la universidad en Estados Unidos. Y de aquí saltamos a la Segunda Guerra Mundial, la que muchos llaman la edad de oro de la psicología militar. Aquí todas esas ideas que nacieron en la Primera Guerra se aplicaron a una escala industrial. Exacto. Si la Primera Guerra Mundial fue el laboratorio, la Segunda fue la fábrica. Fijaos en el dato. Más de 12 millones de militares estadounidenses pasaron por algún tipo de evaluación psicológica. La psicología ya no era una curiosidad, era una herramienta esencial para gestionar la guerra. Y quizá la mayor innovación de esta época fue el principio PIE, para tratar lo que ahora llamaban fatiga de combate. Las siglas son sencillas pero revolucionarias. Proximidad. Tratar al soldado lo más cerca posible del frente. Inmediatez. Hacerlo en cuanto aparecen los síntomas, sin esperar. Y expectativa. Dejarle muy claro que se espera que se recupere y vuelva con su unidad. ¿Y funcionaba? Pues vaya si funcionaba. Las cifras hablan por sí solas. Entre el 60 y el 80% de los soldados tratados con este método volvían al combate. Con el sistema antiguo de evacuar los hospitales lejos del frente, esa cifra se desplomaba a un mísero 10 o 20%. Esto cambió para siempre cómo se trataba el trauma en el campo de batalla. Por supuesto, Estados Unidos no estaba solo en esto. El Reino Unido, por ejemplo, desarrolló unos centros de evaluación de oficiales muy sofisticados. La Unión Soviética se centró más en el adoctrinamiento ideológico. Y luego, en el lado más oscuro, la Alemania nazi pervirtió la ciencia psicológica para sus fines criminales. Y aquí llegamos a un punto crucial. Toda esa horrible pseudociencia y los experimentos inhumanos de los nazis provocaron una reacción global. El resultado fue el Código de Nuremberg, que es ni más ni menos la piedra angular de toda la ética en la investigación médica y psicológica moderna. Una lección terrible, pero fundamental. Dejamos atrás las grandes batallas mundiales y nos adentramos en un periodo más sombrío, más secreto, la Guerra Fría. Aquí la batalla por la mente se libró en las sombras y la paranoia y la experimentación cruzaron líneas éticas muy peligrosas. Y el ejemplo más infame, el que todo el mundo conoce de esta época, es sin duda el proyecto MK Ultra, un programa secreto de la CIA que buscaba literalmente desarrollar técnicas de control mental.
era la paranoia de la Guerra Fría llevada a su extremo más peligroso y siniestro. Los métodos que usaron parecían sacados de una pesadilla. Le daban LSD a agentes sin que lo supieran. Usaban privación sensorial extrema, abusos psicológicos. Fue un fracaso científico absoluto y una catástrofe ética que causó un daño terrible a sus víctimas. Pero de las cenizas de esta era tan oscura surgieron cambios importantísimos. El trauma masivo de los veteranos que volvían de Vietnam, junto con el escándalo que supuso descubrir MK Ultra, crearon una tormenta perfecta que obligó al sistema a reaccionar. ¿El resultado? En 1980, el trastorno de estrés postraumático, el TPT, fue por fin reconocido como un diagnóstico médico oficial. Mientras todo esto pasaba, en otra parte del mundo estaba naciendo un modelo muy diferente, mucho más constructivo. Israel, en un estado de conflicto casi permanente, desarrolló un sistema pionero. Integró a los psicólogos directamente en las unidades de combate, no solo en los hospitales. Su enfoque en prevenir y tratar rápido se convirtió en un referente mundial. Y con todo este bagaje, llegamos a la era actual. Una era donde la psicología militar es una disciplina global, súper tecnológica y que se enfrenta a los desafíos de un nuevo tipo de guerra. Esta tabla resume el viaje a la perfección. Fijaos, de simplemente reconocer el trauma en la Primera Guerra Mundial a industrializar las soluciones en la Segunda. De la especialización y los abusos de la Guerra Fría al foco que se pone hoy en la resiliencia y la tecnología. Ha sido toda una evolución. Y el crecimiento ha sido exponencial. Mirad este gráfico. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, apenas un puñado de países, 5, tenían servicios de psicología militar. Hoy son casi 85. Se ha convertido en una parte estándar y esencial de cualquier fuerza armada moderna que se precie. Hoy en día, las herramientas parecen sacadas de una película de ciencia ficción. La telemedicina permite que un psicólogo atienda a un soldado que está en una base remota al otro lado del mundo. Se usa la realidad virtual para tratar el trauma de forma segura y controlada, y el enfoque ha cambiado. Ya no es solo tratar el daño, sino intentar construir resiliencia, o sea, la capacidad de aguantar el estrés antes de que te rompa. Y cerramos con una pregunta que mira ya al futuro. La guerra ya no se libra solo con balas y bombas, ahora se libra con drones operados a miles de kilómetros, con inteligencia artificial, con ciberataques. La gran pregunta es, ¿cómo van a afectar estas nuevas formas de conflicto a la mente humana? ¿Y cuál será el próximo gran desafío para la psicología militar? El campo de batalla sigue evolucionando, y la batalla por la mente también.